Muy buenos días, bienvenidos a esta presentación de sistemas operativos, en este caso jugando con el fork. Aquí vemos un pequeño programita en lenguaje C donde aparece simplemente la llamada a fork y la llamada a exit. Como verán, es muy simple. Este programa, cuando se compile y posteriormente se ejecute, por supuesto que no va a mostrar absolutamente nada por pantalla, porque vemos que en su código no tiene ninguna relación, ninguna llamada para mostrar algo por pantalla. Así que simplemente va a ejecutar y va a aparecer el prompt del shell. Pero la pregunta es, ¿qué pasó en su ejecución? Bien, este diagrama de alguna manera intenta mostrar lo que sucedió durante la ejecución del proceso que mostramos en la diapositiva anterior. Los círculos representan a los procesos que se están ejecutando. El círculo naranja es el proceso shell, que de alguna manera permite ejecutar al usuario sus aplicaciones, y lo que está en verde son los procesos que se crean debajo del shell, creado de alguna manera por el shell. Por ejemplo, el que dice padre fue creado por el shell y el que dice hijo fue creado por el proceso padre. Esto ha sucedido con la ejecución de una llamada al sistema for. ¿Qué pasó? El shell permitió la ejecución del proceso del usuario, y cuando ese proceso se está ejecutando y ejecuta la llamada al sistema for, crea otro proceso igual que el proceso que tiene en su código for. De alguna manera se puede ver que el shell ha creado el proceso padre, y que el shell de alguna manera también tiene en su código un fork. Si no, no pudo haber creado un proceso, no pudo haber creado el proceso del usuario. Repasemos. Cuando el usuario tipea en la línea de comando del shell el nombre del ejecutable que quiere ejecutar, valga la redundancia, el shell tiene que hacer un fork para crear ese nuevo proceso. En este caso, a ese proceso creado por el shell luego de haber hecho el fork lo llamamos padre. Como vimos en la diapositiva anterior, ese proceso que ahora nosotros llamamos padre tiene un fork y un exit. Cuando el proceso padre ejecuta el fork de su código, está creando otro proceso idéntico a él, al cual llamaremos hijo. Entonces, resumiendo, este pequeño programa que solamente tiene un fork ha creado un hijo, teniendo en cuenta que debajo del shell nos queda el proceso principal o el proceso que se tipió, que se ejecutó, y ese proceso cuando se ejecuta crea un proceso idéntico. Ahora presentamos el siguiente código. Se ha tipiado lo que ustedes están viendo en la diapositiva. Vemos que ahora el programa tiene dos forks, uno debajo del otro. La pregunta es, ¿cuál será la estructura de procesos que crea el siguiente programa cuando se ejecute debajo del shell? La programación concurrente tiene su dificultad. Este es el resultado de la ejecución del programa anterior. Recordamos que había un fork debajo del otro. Entonces, la estructura que se crea debajo del shell, cuando el shell ejecuta el programa de usuario que dispara los dos forks, es esa. Primero el padre hace un fork, crea un hijo, y luego el padre y el hijo hacen un fork cada uno. ¿Por qué? Porque el primer fork crea el hijo y copia el código del padre. Y recuerden que el hijo comienza su ejecución
a partir de la línea siguiente del fork que lo creó. Bueno, aquí presentamos otro código. Aquí vemos tres forks, uno debajo del otro, y la idea es que el alumno determine cuál es la estructura jerárquica de procesos que crea este código. Aquí vemos el resultado de la ejecución del código anterior. Son 8 procesos debajo del shell, incluido por supuesto el proceso que dispara la generación de toda la estructura por debajo del padre, que es el primer programa que ejecuta o manda a ejecutar el shell, sería el código que vimos anteriormente. Presentamos otro ejemplo. Aquí vamos sumando fork en secuencia, en caída. Acá tenemos 4 fork, uno debajo del otro, y también pretendemos que el alumno determine la estructura creada debajo del shell. Bueno, aquí vemos la estructura jerárquica de procesos creada por un código que tiene fork, 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 fork. La propuesta ahora es controlar la estructura que vamos a generar. En los ejemplos anteriores nosotros poníamos fork uno debajo del otro y generaba una estructura que nosotros realmente no estábamos determinando. Ahora queremos determinar una estructura, generar una estructura determinada. Como en este caso, la idea es crear una estructura de 4 procesos en forma de cadena, desde el shell hacia abajo. O sea que el primer proceso sería el shell, que ahí no tenemos incumbencia, y debajo del shell creamos un padre, ese padre crea un hijo, ese hijo crea un nieto y un nieto crea un bisnieto. Bueno, acá tenemos el código que da parte de la solución a este pequeño problemita. Vamos a describirlo. La primera línea instanciamos la variable PID de tipo PIDT para guardar el process ID del proceso. Luego guardamos en la variable n la cantidad de procesos que vamos a generar en cadena, cuyo valor se ingresa desde la línea de comando. Después tenemos la variable i, que nos va a servir para iterar el ciclo que va a generar los procesos en cadena, y ahí vemos resaltado las dos líneas más importantes de este código. La primera de ellas es cuando ejecutamos el fork o llamamos a la función para llamar al sistema para que ejecute el fork y cree un hijo, y que además nos devuelva en la variable PID en el proceso padre el process ID del hijo y en el hijo un 0. Después ambos procesos en su ejecución concurrente van a preguntar por el valor de la variable PID. Al proceso padre le va a decir que el valor de la variable PID en su área de memoria es mayor que 0, entonces va a ser un break, y el hijo, el valor de la variable PID no va a ser mayor que 0, va a ser igual a 0, entonces se queda en el ciclo para generar su proceso hijo. Es muy importante aclarar que en este código no hacemos las llamadas al sistema para evitar la creación de procesos huérfanos y zombies. Eso hay que tenerlo muy claro, porque a la hora de ejecutar este código en su máquina Linux, seguramente y es muy probable que aparezcan procesos huérfanos. Bueno, es aquí donde explota la cabeza, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que realizar pruebas de escritorio para procesos que están en ejecución concurrente es bastante complicado. Vamos a recalcar aquí que todos los procesos van a heredar las variables n, pid y la variable i. Hay que tener en cuenta que la variable n, su contenido no va a cambiar en ningún proceso. El contenido de la variable pid va a ir cambiando a medida que se vaya ejecutando el fork, y el contenido de la variable i va a ir cambiando a medida que se vaya iterando en el ciclo. Hay que tener en cuenta también que el valor de la variable i en el padre va a ser distinto al valor de la variable i en el hijo. Para terminar con esta presentación vamos a dejar un problema para resolver, y es el siguiente, que está relacionado con el problema anterior. En el problema anterior se creaban
una secuencia de procesos en cadena, pero no controlábamos la terminación del proceso en el sentido que podría llegar a terminar un proceso padre antes que el hijo, o podría llegar a terminar un proceso hijo antes que el padre. Entonces el desafío ahora es modificar el código anterior para que los procesos terminen en el orden inverso al que fueron creados. Bueno, espero que tengan suerte, muchas gracias y hasta luego.